Desde tiempos remotos, mitos y leyendas han creado una figura de oscura inmortalidad. Junto a Isabel Vampir y yo, Vlad Fausto, acompáñenos en esta aventura para conocer más sobre el vampirismo en la literatura y la cultura popular. Esto es... Sedientos. Buenas noches a todos los presentes, les habla Vlad de Postproducción en esta ocasión para volverles a hacerles introducción a vampiros en el cine. Como quedamos en el episodio pasado, este episodio fue dividido en dos. Esta es su segunda parte, en la cual abordaremos en profundidad lo que fue la serie de Drácula, hecha por Netflix, dividida en 3 capítulos. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Vamos a aprovechar y conectar ahí, porque mencionaste Van Helsing, que los que ya están familiarizados un poquito con Drácula, saben que Van Helsing es uno de los personajes, el Dr. Van Helsing, que sabe mucho acerca de vampiros. En la novela original de Bram Stoker no se da realmente mucha información de por qué Van Helsing sabe tanto de estas criaturas, pero bueno, resulta que es básicamente el experto acerca de los vampiros, el que maneja toda la información, digamos, toda la teoría acerca de ellos. Y en la nueva serie, bueno, nueva entre comillas, desde el 2020 ya, pero bueno, en esta adaptación de Drácula, que es una miniserie de solo 3 capítulos, lo cual es llamativo porque las miniseries suelen ser un poquito más extensas, pero bueno, esta tiene 3 episodios y también hay un personaje con el apellido de Van Helsing, pero no es un hombre, no es un cazador, no es un doctor, es una monja de hecho. Y me pareció un personaje de lo más curioso y yo creo que es para mí lo mejor de esa adaptación. Si bien de hecho es un personaje nada fiel al original creado por Stoker, a mí me pareció fabulosa. Toma algo, obviamente no es una adaptación que tome solamente nombres de personajes y cambia todo, no. Hay cosas en las que un tanto fiel se mantiene. Por ejemplo, si ya leyeron Drácula saben que uno de los protagonistas es Jonathan Harker, es el abogado que va a hacer los trámites a Transilvania con Drácula y después de escapar del castillo, después de ser rehén por un mes aproximadamente, escapa del castillo y se refugia en una especie de convento de monjas. Eso está en el libro, eso es, digamos, oficial de la historia. Y bueno, si bien después se reencuentra con Mina, que es su prometida, después pasa a ser su esposa, se vuelven a Londres, acá esa parte no ocurre, hay cambios, y una de las monjas lo empieza a interrogar a Jonathan Harker para saber cómo fue su estadía, digamos, mientras tanto en el castillo del conde Drácula, y también para sacar la información de cómo funciona él como vampiro. Y la curiosidad de esta monja es que ella se llama, bueno, su nombre es Agatha Van Helsing. Ahí es donde incorporan a este personaje con un twist bastante refrescante, porque uno cuando habla de monjas se imagina un cierto prototipo, digamos, de persona muy religiosa, respetuosa, quizá un poquito cuadrada tal vez, con ciertas ideas, ciertas nociones, que, digamos, ponen muy en contraste lo que es la figura de Dios con el demonio quizá, y esta monja se sale de todo canon o parámetro posible, habido y por haber, y de hecho ella quiere saber más, tiene una fascinación por lo oculto, por lo sobrenatural, y como decía, me pareció fascinante su personaje. Creo que es lo que mueve bastante de la historia, en mi opinión. Juega un rol muy importante, la verdad, a lo largo de los 3 episodios en realidad es muy importante su personaje, y viene, digamos, a reemplazar la figura del cazador Van Helsing que hemos visto en otras adaptaciones, quizá como la misma película que se llama Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, que él es un cazador hecho y derecho, digamos, ¿no? En este caso no es una cazadora, como dije,
Y bueno, en esta adaptación de Drácula tenemos este Van Helsing femenino, que como ya mencioné no sé cuántas veces, es una monja, es muy distinta, es una monja con valores o una visión de Dios muy diferente. De hecho, ese es un apartado para mí un tanto cómico que me gustó mucho. Y ella, digamos que en parte se encarga de ser quien le da casa a Drácula, en particular durante el viaje del Demeter, porque ahí es donde, digamos, más tiene ella la posibilidad de intentar acabar con el conde. Y bueno, básicamente quería destacarla porque para mí es uno de los personajes más fuertes que tiene la miniserie. Me parece fabuloso, de verdad, su personaje en todo sentido, su visión de la vida, su sentido del humor. A pesar de lo muy distinta que puede ser como monja, lo poco ortodoxa, digamos, tiene muy claro el sentido del deber y lo correcto. Y si es necesario que ella se sacrifique, lo va a hacer. Y eso la verdad me encantó. Me gustan los personajes así, tan fuertes y determinados como el de ella. Y refiriéndonos quizás a más generalidades de esta adaptación de Drácula, tiene ciertos aspectos que creo que sí son bastante fieles a lo que es la novela. En parte el inicio, digamos, cuando Jonathan se presenta en el castillo, es muy como estar leyendo la novela. Eso me pareció muy, muy acertado. Está hecho de una forma breve para poder hacer que calcen todas las otras cosas. De hecho, está presentado en muy breve tiempo, pero está muy bien hecho. De verdad, insisto, yo sentía en esas primeras instancias, sentía como que estaba leyendo el libro. De verdad, me gustó ver una adaptación, por lo menos en ese pedacito, fiel. Me gustó. En cuanto a ambientación, también me funcionó bastante bien. Creo que faltó, o quizá esta parte no me gustó tanto, como estaban hechas o representadas las novias de Drácula. Ahí fue un cambio bastante considerable que no sé si me agradó mucho que digamos, pero bueno, podría decirse. Es bastante más crudo como las muestran acá versus como se muestra en el libro quizá. No tienen ese toque, digamos, sensual, ese encanto femenino, digamos. No, acá no está. De hecho, yo me atrevería a decir incluso que en esta adaptación Drácula las trata aún peor que nunca. Sí. En cualquier adaptación que hayamos visto que aparece tanto Drácula como sus novias, creo que esta es una de las peores. No peor en el sentido de que está mal hecho, sino que, como decía, es donde peor trato se les da a estos personajes. Pero bueno, va con la naturaleza igual que tiene Drácula como un ser despreciable, porque incluso acá no es bueno realmente. Uh-huh. Tiene un giro el personaje quizá, tiene un cierto vuelco, pero ya es muy hacia el final, ya cuando está terminando la serie, que algo, digamos, como que se redime, pero es muy poquito. Es un villano en toda regla. Un detalle importantísimo que también vemos reflejado, digamos, adaptado correctamente, es el consumo de Drácula respecto a sus víctimas, que como vos bien me habías dicho en el episodio en el que hablamos de la novela, que Drácula era muy selectivo con quienes él decidía consumir. Efectivamente. Porque absorbía el conocimiento, el bagaje cultural, digamos, de esa persona. Y acá está muy, pero muy marcado eso. Y también fue algo que me gustó ver, porque si bien yo no lo había apreciado bien o no lo había captado bien inicialmente cuando leí el libro y lo conversamos entre nosotros, ahora me hizo clic totalmente. Y claro, no es un tema de interpretación personal, no, sino que es realmente un hecho del personaje. Él, acorde a lo que consume, es lo que va adquiriendo. Uh-huh. Hay una muerte puntual que fue muy graciosa, o sea, ok, no, ninguna muerte es graciosa, lógicamente, pero sí el tema el asunto del consumo, cuando está en el viaje, en el barco, en el Demeter,
él está hablando con una, no me acuerdo, una condesa, era alguna figura importante europea, parece que era alemana, una duquesa sería, creo que era una duquesa, por ahí. Bueno, ella era alemana y él quería destacarse o lucirse y hablar en alemán con él, y estaban teniendo una conversación dentro de todo civilizada, muy cordial, en la parte que es, digamos, el comedor donde cenaban, y él se desaparece unos instantes. Recuerden que acá siempre damos spoilers. Él se desaparece unos instantes y va y se traga, digamos, consume a un joven que hablaba alemán precisamente, y cuando vuelve a la mesa para seguir hablando con la duquesa, tiene un alemán maravilloso, fluido, impecable. Uh-huh. Y todo gracias a que se había consumido recién a este otro pobre marinero. Por eso decía que era gracioso, porque es como, bueno, necesito saber y aprender alemán rápido, voy y consumo a alguien que habla el idioma. Adquirió en cuestión de segundos o minutos el conocimiento. Un detalle que está muy pero muy bien ilustrado, y queda más que claro que ese es un, digamos, poder, una habilidad que tiene, no diría que todos los vampiros, pero bueno, por lo menos Drácula tiene esto, que él, así como en Only Lovers Left Alive es importante el tipo de sangre, si es pura, si está sana, digamos, si viene de una persona con buena salud, ahí es importante por ese aspecto, porque si no se intoxica el vampiro. Acá es importante porque es lo que adquiere en cuanto a conocimiento. Pero así también está el punto de que se intoxica. Creo, si no me equivoco, en algún episodio lo habremos comentado quizá, la importancia de la sangre en el vampirismo, obviamente, es a base de lo que viven. En una interpretación es por cómo los alimenta, la calidad de vida que les puede ofrecer, y en este caso, en esta miniserie de Drácula, es por el conocimiento que adquieren. ¿Hay algún punto que yo, no sé, a ver, me falta cubrir el último episodio de la miniserie, pero hasta el momento del episodio 1 y 2, ¿hay algún elemento que vos quieras destacar? La representación de Harker me gusta mucho. Me gustó mucho el actor, cómo lo llevó a cabo, los elementos de que hay una suerte de obsesión con Drácula, esa perspectiva de villano que te vuelve loco prácticamente, me parece muy adecuada, porque en la escena donde están en el convento, él dice que deja registro de todo lo que sucedió en el castillo, pero en realidad lo único que hizo fue escribir Drácula es mi señor 1000 veces en muchas páginas. Entonces ahí sí hay una suerte de vuelta de lo que vendría a ser el libro original, porque en Strict Rigor Jonathan sí llevaba un diario real, ¿entendés? Como para poder dar a conocer la historia. Y también destacar de este capítulo del convento la transformación en lobo que tiene Drácula, que también era propia de la obra. Supuse que ibas a mencionar el tema del lobo. La verdad a mí me llamó la atención. No imaginé que iba a salir así de la piel del lobo, básicamente. Me llamó la atención, lo encontré curioso, porque generalmente cuando hablamos de transformaciones en cuestiones sobrenaturales, digamos, el personaje toma una forma u otra, pero acá deja la piel del lobo y sale desde el lobo. No es algo que se vea siempre. Igual es bastante, ¿cómo decirlo? Darle la vuelta a cómo se transforma comúnmente, sí, porque si tú te fijas, cada vez que hay una transformación a hombre lobo, el hombre lobo rasga la piel del humano y debajo de esa piel está la versión del lobo. Aquí es a la inversa directamente. Claro. Destroza esa piel. Hubo un momento que yo creí que la adaptación iba a tomar, digamos, otro rumbo, porque obviamente ya sabemos que cuando hablamos de una adaptación, los directores se toman libertades artísticas. Es entendible y esperable. Y yo pensé, por cómo estaba narrando esta parte el señor Harker, y
por el estado en el que él se encontraba, bastante, muy, pero muy deteriorado en realidad, pensé que iba a venir a reemplazar al personaje de Renfield por un momento. Porque parecía que ya no estaba muy en sus cabales. Claro. Y por un instante creí que él iba a pasar a ser Renfield, pero no. De hecho, después, en el último episodio, sí aparece Renfield y no fue un personaje que me gustara nuevamente. Parece que Nunca. ni en el original ni en adaptación va a ser uno que me agrade mucho, excepto en Drácula, la serie del 2012. Ese para mí es el mejor Renfield hasta el momento. Uy, y hablando de este personaje, hay otra adaptación, o bueno, versión quizá pendiente, pero no nos vamos a meter en ella, en la que tenemos a Drácula como, mejor dicho, en la que tenemos a Nicolas Cage como Drácula y Nicholas Hoult como Renfield. No la vean. ¿Esa la viste? Sí, no la vean. Ok, perfecto. No vale la pena. Esa película va a ser evitada. Pero bueno. No lo vale. Parece que está difícil hacerle justicia a ese personaje puntual. Y hay un detalle, ahora que mencioné a Renfield, hay un detalle que está muy presente en todos estos episodios casi, que es la figura o la presencia de moscas. No lo voy a decir así como un trigger warning, pero es que están muy ahí. Eso muy es eso hace alusión a una frase del libro. Hay dos frases como muy famosas del libro. Una es que los muertos manejan rápido o los muertos van rápido. ¿Ya? Que hace alusión a cuando Drácula va en la carreta y se desplaza muy rápido. Y de hecho ese argumento o esa frase la toma Stephen King cuando hace Montando la bala, que es de un personaje que se está haciendo, ¿cómo se dice? Dedo en Chile, hacer como autostop para llegar a como al hospital de su madre que está enferma. El personaje termina subiéndose al auto de un fantasma. Entonces tiene la sensación constante de que va a chocar porque este fantasma va muy rápido y es un terror de carretera. Eso viene inspirado de la frase de Drácula. Y en el caso de las moscas, es otra frase también afamada del libro, que dice que donde hay moscas hay carne, haciendo alusión a el cuerpo del muerto. Sí, claramente, o sea, uno sabe que un cuerpo en descomposición atrae moscas, y como los vampiros son no muertos, bueno, las moscas siempre andan por ahí pululando. De hecho, la mosca en el ojo de Harker. Ay, esa escena. Muy desagradable. Cumple su cometido, obviamente. Hablando de esa escena del ojo, que él está hablando con precisamente la monja Agatha Van Helsing, y hay otra, entre comillas, monjita ahí al lado, que nuevamente creo que es un personaje al que no se le hizo justicia. No es que no tiene nada de importancia, pero me pareció un poquito insufrible. Mucho grito de su parte y poco aporte. Estoy hablando de Mina Harker. O bueno, Mina... Quedó meramente como un personaje romántico. Sí, es un poco, no diría la dama en aprietos, pero es el interés romántico y muy limitado, no aporta casi nada. Sí. Está casi que por estar, porque cómo suprimirla en realidad, ¿no? Es que, claro, en realidad y en estricto rigor sucede que el enfoque de lo que fue la adaptación te llevaba hacia otros personajes, como que igual dejó en segundo plano Mina, a las novias, a todo lo que venía después, incluso a Van Helsing, porque algo que no has mencionado del todo es que en el tercer episodio tenemos un salto temporal enorme. Entonces... Muy, pero muy grande, de más de 100 años. Tienes personajes nuevos, de hecho Renfield es un abogado como de la época contemporánea. Tampoco alude al tipo de personaje que había antes, no está el doctor, no están los intereses amorosos alternos, no está Lucy. O sea, a ver, Lucy y el doctor
Seward aparecen, pero aparecen luego del salto temporal. No son, digamos, personajes de los antiguos de 1800 y tanto. Claro. Pero Aparecen solo de en un nombre. contexto muy diferente. Sí. ¿Qué opinas? Si es que no han visto esta pequeña adaptación, para orientarlos un poco, después del viaje del Demeter, que obviamente termina mal, lógico, no puede terminar bien ese viaje, después de que finaliza, digamos, ese viaje marítimo, hay un salto temporal tremendo, de más de 100 años, y eso lleva a Drácula a la actualidad. Los personajes, o bueno, algunos de los personajes que no se alcanzaron a ver representados en la parte, digamos, antigua, original, aparecen, pero de forma contemporánea, que quizá no estoy convencida de que tampoco se les haya hecho mucha justicia. El de Lucy lo entendí bastante bien, o sea, creo que el personaje de Lucy lo adaptaron bien al periodo moderno, contemporáneo, pero el del Dr. Seward, no sé, creo que era relleno en realidad. ¿Podrías refrescarme un poco la memoria con respecto a esos personajes? Porque creo que solamente los recuerdo de imagen. A ver, Lucy está representada como una chica jovencita de unos 22 años. Ya. Se compromete con Quincy. De hecho, aparece Quincy, que es el americano, el de Texas, que es un personaje 100% irrelevante acá en esta adaptación. Es una chica jovencita a la que le gusta mucho salir, pasarlo bien, ir de fiesta en fiesta. Mantiene sus redes sociales, al parecer, muy activas, y siempre se muestra como alguien feliz, alegre, que lo está pasando bien. Y después, cuando se encuentra con el conde Drácula en este contexto contemporáneo, ella, al parecer, no le tiene miedo a la muerte, o eso es lo que dice, por lo menos de la boca hacia afuera. Cierto, y eso es lo que le causa atractivo a Drácula, porque si no le tiene miedo a la muerte, él tampoco. Exacto. Y bueno, de hecho ahí hay un tema con el asunto del miedo y la muerte, precisamente, de cómo encara o cómo lo siente Drácula, que eso ya es como bien hacia el final, que mejor dejarlo hacia el final del episodio. Y después Seward es un chico jovencito, un doctor, un médico muy pero muy joven, también de 20 y tantos, que se involucra con, podríamos decir, reencarnación o descendiente de la monja Agatha Van Helsing. Ya. Acá tenemos una Van Helsing que no está muy claro en realidad lo que es ella, porque es como que trabaja para una fundación, la fundación de Jonathan Harker, que inició Mina precisamente en su honor, pero no te dejan claro si ella era policía, científica, médica, algo por ahí. Parece policía, pero no lo es. Eso fue un poco engañoso por parte de la serie, en mi opinión. Y tenemos un primer encuentro, es un primer encuentro, no reencuentro, que, bueno, para Drácula obviamente resulta confuso, en el que, Drácula, después de estar inactivo, digamos, más de 100 años, se encuentra con este entorno moderno, actual. Él lo entiende claramente, apenas ve los vehículos, el helicóptero, se da cuenta que pasó mucho tiempo, que él estuvo, dormido, y nuevamente consume a alguien y ya se actualiza y tiene noción de lo que son los autos, de lo que es internet, los celulares. Fue una forma, yo creo, también un recurso que utilizaron precisamente para que esto funcionara, para que Drácula se adaptara tan bien, tan rápido y tan fácil. De hecho, Obviamente, al plantear una serie así ya tenían claro qué era lo que iba a suceder desde el principio, entonces se aprovecharon de esta cualidad no solamente para adquirir el conocimiento, digamos, mundano, de las cosas mundanas, sino también, o sea, claro, eso sirve para la nueva inserción de Drácula en el mundo actual. Y un dato que creo que no estaba, o no sé si parece que no estaba en el libro y tampoco lo mencioné yo antes, pero también absorbe y consume,
la parte emocional y de los vínculos de las personas. Porque apenas consume a un hombre, un esposo de una mujer, él ya sabe el nombre de ella, sabe un poquito de a qué se dedicaba. Es como que absorbe parte de la personalidad de la persona, que es aún más detallado incluso que simplemente saber cómo se habla un idioma, saber cómo se prende o se enciende un auto y cosas así. Me imagino que eso hace alusión también al asunto de que nosotros no tenemos muy consciente ni muy establecido en la actualidad a nivel científico y analítico de lo que viene a ser como la mente o los procesos mentales, de dónde se reservan los recuerdos, las emociones, las apreciaciones, etcétera. Entonces, si tú consumes el aprendizaje de alguien, eso repercute a que consumiste todo su contexto y toda su vida. Y si tienes toda esa vida como registro dentro de tu propio organismo, tienes sus vivencias, sus emociones, sus apreciaciones sobre esa vida. Entonces tiene sentido que mantenga esas... Tiene sentido que se mantenga, básicamente. Sí, la verdad que sí. Es un detalle... No es la primera vez que veo algo así, de que al consumir a otro adquirís toda esa parte también. Pero claro, en Drácula creo que es la primera vez y quizás es un poquito tirado de las mechas, quizá no, pero me gustó igual. Está interesante. Le servía mucho al personaje, en realidad. Se veía muy beneficiado. Así que aportó para seguir moviendo la historia. Se aprovechó también, aprendió todo muy rápido y dijo, bueno, pero ok, ser vampiro, pero ser vampiro o no haber fallecido, tener tantos años de edad, no me impide tener derechos. Yo ya tenía un abogado en 1800 y tanto, ahora estamos 2020, 2020 y tanto, puedo seguir teniendo abogado. Sí. Se aprovecha de esas lagunas legales también para salirse con la suya. Como mencioné, se inserta muy, pero muy, muy bien en el mundo actual. Y ahí, ya acercándonos un poco a lo que es el final de la serie, vemos que Van Helsing nuevamente, pero en esta faceta actual, que no es Agatha, no es la monja, es este otro personaje, creo que era Zoe, su nombre, que es como la... que no nos queda claro qué es. La bisnieta... Sí, algo así. Una descendiente muy lejana de Agatha Van Helsing. Pero bueno, ella también está, no voy a decir obsesionada, pero claro, ella quiere dar por terminado lo que inició su antepasado y básicamente matar a Drácula, que deje sus fechorías. Y resulta que ella tiene una enfermedad. Acá seguimos con los spoilers, destripando la serie. Su personaje tiene cáncer. Por ende, acá viene el detalle nuevamente de la importancia de la sangre. Como ella está enferma, con una enfermedad terminal, la sangre, si Drácula la llega a consumir, es tóxica para él. Así como en Only Lovers Left Alive, acá también resulta que la sangre de alguien enfermo es tóxica para el organismo del vampiro. ¿Qué te pareció eso? Me parece curioso que nunca antes se hubiese topado con alguien enfermo. O sea, qué curioso que solamente consumía gente sana y saludable. Pero bueno, no hace falta entrar en ese detalle. Igual, como Drácula era muy selectivo con quién consumía y era gente en general de cierta clase económica, se podría, digamos, llegar a esperar o justificar que fueran todos saludables dentro de todo. Puede ser. Este personaje, Zoe Van Helsing, lo encara. Ya ella no tiene nada que perder. Está a puertas de fallecer. Entonces lo enfrenta. Lo enfrenta porque ella está lista, digamos, para partir. Y ella logra comprenderlo, logra entender cuál es su miedo y cuál es su mayor debilidad. No sé cómo puso 2 más 2 y logró sumar, pero bueno, ella pudo verlo, pudo entenderlo.
Porque hay otro detalle importante. Ella consume la sangre de él. Claro. Un humano consume sangre de vampiro y ella adquirió también ciertos recuerdos, ciertas vivencias. Básicamente como que tuvo un vistazo a Drácula al haber hecho eso. Curioso porque en realidad nunca hemos visto en ninguna adaptación de ningún tipo, ninguna producción con vampiros, nunca hemos visto que el humano, a través del consumo de sangre de vampiro, pueda ver o experimentar algo de aquel vampiro. O lo vemos como un veneno o como algo que sirve para la transformación de ese humano, pero nunca como algo que le da un vistazo al vampiro. Esa es una curiosidad extra, pienso yo, del vampirismo en esta adaptación. Y al tener ese acceso a toda esa información, bueno, ahí le calzan un poquito de cosas o lo entiende mejor a él. Y ahí ya básicamente estamos en esta escena final que es un poco emotiva, es un poco tirada de las mechas, depende de cómo se ve y cómo se interprete, supongo. A mí me dejó un poquito de gusto ahí, no sé, un poco amargo, agridulce, no sabría decirte, porque como lo vi recientemente esta adaptación, como que todavía estoy procesando. Es como, ¿me gustó o no me gustó? No sé si a vos te gustó cómo terminó, porque, insisto, Drácula, lo dije, si no me equivoco, en el episodio de la novela, Drácula no muere de una forma muy espectacular, que digamos. Es un ser malvado, con recursos, inteligencia, poderes, y pereció de forma muy sencilla. Y encuentro que en esta adaptación quizá no fue tan sencillo, pero también fue bastante rápido el final, por lo menos cuando él ya muere, digamos, y no sé si es del todo satisfactorio. ¿Qué opinas vos? Para hacer un complemento a este asunto, yo considero que deberíamos comentar algo que no mencionamos antes, que es como el análisis que le hace a Ágata durante la escena del convento de por qué él responde a costumbres o a lo que viene a ser como supersticiones, ¿me entiendes? Porque hay una escena en la cual ella abre la reja, que es la misma del lobo, y le dice, tú no puedes pasar. Pero no entiende por qué no puede pasar. ¿Por qué te hace daño la cruz? ¿Por qué respondes a lo que viene a ser como el miedo asociado a la humanidad? Y es precisamente por el consumo de la sangre y de que él ha consumido durante tanto tiempo gente que le tiene miedo a la religión, a la cruz, a la condena, al infierno, a la oscuridad. Entonces él tiene dentro de su organismo lo que es el miedo a la muerte constante o todos los miedos naturales del hombre, junto con todas sus supersticiones, insisto. Bajo esa idea, por eso se obsesiona después con esta Lucy moderna que supuestamente no le tiene miedo a la muerte, porque sería el primer humano que puede comerse y quitarle ese miedo humano. Y la parte de que decida finalmente matarse junto con esta nueva Van Helsing me resulta muy coherente o muy bien ejecutado, porque si ella tiene cáncer y ella ya aceptó que se va a morir, es el único humano que se puede devorar y con el cual va a poder morir en paz, porque ella está dispuesta a ya no me queda nada más. De acuerdo. Mira, yo como siempre le doy mi interpretación un tanto romántica, porque bueno, es parte de mi ser, ¿no? No sé si te pasó que a lo largo de la serie notaste una tensión entre ellos como personaje, un cierto atractivo. Es que es precisamente por ese punto. Como ella es la única que, digamos, se enfrenta a él desde una perspectiva un poquito más intelectual. No es simplemente de salvarse de su pellejo porque sí, no. Ella lo enfrenta de una forma analítica, así como queriendo entenderlo, analizarlo.
Y yo encuentro, por lo menos, no sé, lo que yo capté, lo que percibí, no sé si es simplemente muy buena química entre los actores o no, pero a mí me parece que hay una leve línea ahí, un tanto de romanticismo, cierta atracción de parte de Drácula hacia ella. Como que nunca te lo dejan en claro, no se dice de que haya un interés romántico de parte de él hacia ella, pero yo diría que lo existe. Un poquito lo hay. Y para mí el final casi que lo confirmó. Claro, puede ser. Es que ahí también se involucra el asunto de, al final del día, ¿qué es lo que te genera atractivo en una persona? ¿Por qué te enamoras de alguien? Porque tiene una perspectiva de la vida diferente a la tuya e incluso a veces mejor, o que te complementa de cierta forma, o un tipo de perspectiva que tú quieres aprender para poder vivirlo también de mejor manera. Entonces, si tu mayor miedo es la muerte y conoces a alguien que en realidad está resignado a que eso es parte de la vida, te genera atractivo de por qué puedes aceptar algo que para mí es tan imposible. Sí, tiene una lectura bastante romántica. Yo creo que Drácula en ese momento igual ya estaba... Creo que él también estaba listo con su existencia, o sea, vivió por siglos, hizo lo que quiso en ese tiempo, y se encontró con alguien que lo entendía, con alguien que ya no iba a poder estar ahí con él de ninguna manera, porque iba a fallecer, y es como que decidió irse con ella. Él dijo, bueno, ella está lista, yo creo que también. Encontré a alguien que me entiende. Y ya está, suficiente. ¿Qué más quieres? Sí. Completó su círculo ahí. Sí. Para no dejar esto en un tono así un poco melancólico, por lo menos para mí, porque, insisto, yo soy la romántica, ¿verdad? Acá, de este par. A mí, yo como tal, me gusta ver que la parte romántica, digamos, como que triunfa y pueda seguir adelante. Acá es un poquito trágico, no Romeo y Julieta, pero bueno, tiene su grado de tragedia. Porque además tampoco se ve una relación romántica como tal. Y esa parte de mí queda un poco insatisfecha, pero bueno. Quiero hablar un pequeño punto que me llamó la atención, que no lo mencioné antes, respecto al personaje de Lucy. Lucy es esta chica despreocupada, que le gusta vivir la vida al máximo. Y bueno, se conoce con Drácula, él empieza a consumir de ella con cierta frecuencia. Y llega un punto en que la transforma. Hace que pase la transición, como vemos en el libro, un poquito. La diferencia está en que fallece Lucy y ella ya tenía decidido y determinado que lo que ella quería no era que la enterraran, sino que la cremaran. No hizo ningún cambio en su, digamos, en su voluntad, no lo manifestó ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando fallece, estando en tiempos modernos, no quedó su cuerpo por ahí así nomás, y la creman, efectivamente. Uno pensaría quizá, por las características que siempre vemos de los vampiros, que se regeneran con bastante velocidad o facilidad, o bueno, quizá no se regeneran solos, necesitan consumir un poco de sangre para regenerarse, pero uno generalmente nota que quedan intactos, ¿verdad? Después, al poco tiempo, ya están como que sin nada. Y en este caso fue muy diferente porque ella pasa por el proceso de cremación y la vemos normal hasta cierto punto, hasta que nos revelan que en realidad perdió toda la piel, quedó carbonizada, quedó muy mal y no se regeneró. Eso me llamó muchísimo la atención, porque Drácula sí que se regeneraba. A él le disparaban y no le pasaba nada, estaba bien como que si nada en cuestión de segundos. ¿Por qué ella no? Eso me llamó la atención. No sé si es porque... Por algo bastante simple.
porque ella se convirtió después. Es una idea clásica de que el vampiro es el que vuelve de la muerte. Y para hacerte vampiro primero te tienes que morir. ¿Cuál fue el detalle con ella? Que tuvo su transformación, por decirlo así. ¿Bebe la sangre o no? De Drácula, no recuerdo bien. Creo que no. Ella muere, la queman y luego recién revive. No fue que la quemaron cuando ella ya estaba siendo monstruo. Ok, de acuerdo. Okay. Entonces se queda con el cuerpo de lo último que vivió su cuerpo mortal. Gracias por la aclaración, porque si no, algo no me iba a calzar. Sí. A diferencia de lo que te dan a interpretar de que Drácula en realidad lo convirtieron o se convirtió y no tuvo ese proceso. Ok, entonces duda aclarada, está todo normal, todo bien, digamos, no hay inconsistencias. Tiene total y absoluto sentido lo que me estás diciendo. Porque si no, iba a ser extraño que uno sí se pudiera regenerar y el otro no. Así que bueno, ya cubrimos 6 adaptaciones distintas, o más que adaptaciones, ya cubrimos 6 producciones vampíricas, algunas más recomendadas que otras. Ustedes saben que acá básicamente destripamos todos, así que quizá si no han visto algo de esto, puede que les hayamos quitado las ganas. Espero que no sea así, porque de verdad, entre todo lo que mencionamos, creo que hay cosas que realmente valen la pena ver, para gustos colores. Los que prefieren algo livianito, movido, entretenido, Noche de Miedo, como les dije, recomendada. No esperen una película digna de premiaciones, pero entretiene. Only Lovers Left Alive les va a gustar si les gusta lo clásico y tienen un gran aprecio hacia la cultura, hacia las artes. Esa es una buena opción. La miniserie de Drácula es una interesante adaptación de la novela. Le da un twist en algunos puntos refrescantes, que podría resultarles interesante también. Y de las que vos mencionaste, Vlad, Nosferatu y La Sombra del Vampiro sí son bastante más para el área clásica, pero de todas formas sigue aludiendo a esta idea de si quieren ver lo primero que se hizo referente a vampiros en el cine, cómo se construía o lo que causaba miedo antes, también son bastante recomendadas para explorar esas ideas. Comúnmente nosotros somos los que damos una recomendación al final del episodio, pero en este caso nosotros sí hemos hablado mucho sobre adaptaciones en todos los capítulos previamente abordados, en todas las temáticas previamente vistas. Entonces los invitamos a ustedes a que sean ahora los que den recomendaciones sobre adaptaciones y sobre elementos propios del cine asociados al vampirismo, porque personalmente también hay un asunto de que muchas veces caes en ignorancia. Yo Only Lovers Left Alive la encontré por casualidad, muy por encima, y tampoco se interpretaba enseguida de que era de vampiros, entonces fue una cosa muy grata encontrarla. Y son películas, insisto, muy de nicho, así que si las conocen, si tienen una recomendación, si algo no ha sido mencionado hasta este momento y quieren ponerlo, adelante por favor y se agradece. Todos los amantes de los vampiros nos vamos a ver beneficiados, porque siempre hace falta más. Si bien el vampiro es un personaje muy presente en la cultura popular ya, en especial durante las épocas, digamos, de Halloween, no quiere decir que haya suficiente de estas criaturas. Por lo menos creo que libros hay más, me imagino, para disfrutar que en el cine o en la tele. Así que bueno, si tienen alguna recomendación, alguna sugerencia, adelante, lo pueden dejar porque nos va a enriquecer a todos. Además, comentarles un detalle que creo que no hemos dicho en ningún episodio es que estos episodios son pregrabados. Ok, no estamos grabando al mismo tiempo, es lo que sucede. Entonces este capítulo se va a estar estrenando una semana después de que terminó Halloween. Es el episodio número 5, si no mal recuerdo. Si algo sucedió durante el mes de octubre, vamos a tratar de cubrirlo o de abordarlo durante los siguientes episodios o tener alguno complementario. No prometemos nada, asuntos de tiempos. Pero de todas formas también recomienden y aborden
temáticas que hayan salido durante el mes, porque sabemos que muchas veces las industrias se dedican a exponer este tipo de contenido precisamente durante el mes de octubre, porque es la temática referente a la festividad, como es lo que sucede por ejemplo con la caída de la casa Usher que se viene ahora, que no la vamos a comentar no solamente porque no sea de vampiros, sino porque ni siquiera la hemos visto, todavía no se estrena, aún faltan 2 semanas, 3 semanas. Así que ese criterio también tenerlo en consideración, de por qué quizás hay cosas que no hemos comentado. Entonces, con eso dicho y aclarado, creo que podemos dar por finalizado este episodio de Vampiros en el Cine. Nos tomamos alguna que otra libertad, o bueno, por lo menos yo, porque como digo, como les dije, Drácula es una miniserie, pero son 3 episodios, podría pasar por una película extensa. Así que bueno, esperamos hayan disfrutado de este episodio en el que les trajimos un poco de cine en vez de literatura. Recuerden que pueden seguir a Isabel en sus redes sociales como Isabel Vampir o Lady of Thrills en el caso de YouTube. A mí me encuentran como Vlad Fausto en todas las redes. Y los dejamos invitados y a la espera de un nuevo episodio de Sedientos. Muchas gracias y muy buenas noches.